del día la proposición no de ley para la inclusión del Cártel de los Soles en el listado de organizaciones terroristas de la Unión Europea, presentada por el Grupo Parlamentario Vox. Se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Popular e interviene para la defensa de la proposición de ley por parte del Grupo Parlamentario Vox el señor Sánchez García. Con la venia, señor presidente. El pasado 9 de septiembre, el Parlamento Europeo adoptó una resolución cuyos considerandos H, I y K dicen lo siguiente. Considerando que los cárteles de la droga y las estructuras delictivas transnacionales, como el Cártel de los Soles en Venezuela y otros grupos ilegales, apoyan el terrorismo manteniendo a grupos armados dentro y fuera de Colombia y suministrándoles armas, flujos financieros y refugios seguros más allá de sus fronteras, lo que agrava la inestabilidad regional y debilita la soberanía y la democracia de Colombia. Considerando que el Cártel de los Soles, una presunta red delictiva venezolana dirigida por Nicolás Maduro y otros altos cargos del régimen militar como Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y el general Padrino López, entre otros, ha sido designado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como entidad terrorista internacional, especialmente designada por su papel a la hora de facilitar el narcoterrorismo, incluido el tráfico de cocaína producida por las disidencias de las FARC a los Estados Unidos y Europa, ofrecer apoyo material y valerse de las instituciones estatales para corromper a funcionarios militares y judiciales, considerando que algunos grupos armados que operan en Colombia, como el ELN, ya están incluidos en la lista de la Unión Europea de organizaciones terroristas, que aunque las FARC fueron retiradas de dicha lista a raíz del Acuerdo de Paz de 2016, la evolución del contexto de seguridad ha dado lugar a la aparición de nuevos agentes violentos que, con arreglo a los criterios establecidos por el derecho de la Unión, se clasifican claramente con organizaciones terroristas, que esto incluye en particular a las facciones disidentes de las FARC, especialmente al Estado Mayor Central, que han llevado a cabo ataques sistemáticos contra civiles y fuerzas de seguridad, así como otras estructuras delictivas transnacionales, como el Clan del Golfo y el Cártel de los Soles, que facilitan las actividades terroristas y proporcionan refugios seguros más allá de las fronteras, entre otras muchas disposiciones. Se acuerda lo siguiente por el Parlamento Europeo: pedir al Consejo y a la Vicepresidencia y alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que actualicen la lista de la Unión de Organizaciones Terroristas para reflejar las realidades actuales en Colombia y en toda la región. Insta al Consejo a que incluya, junto a las entidades ya designadas como el ELN y en particular al Clan del Golfo, a las facciones disidentes de las FARC, concretamente Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central, y al Cártel de los Soles, una organización que proporciona apoyo y refugio y logística a los grupos armados terroristas de Colombia, etcétera. Bien, esta resolución, que afortunadamente prosperó en lo que se refiere al Cártel de los Soles, obedece a la iniciativa de Vox, aprovechando que el Grupo Popular, a Vox quiero decir, al grupo de patriotas en el que se integra Vox en el Parlamento Europeo, aprovechando que el Grupo Popular había deslizado en el orden del día una resolución que en otros particulares no leo, relativa a la situación en Colombia. Bien, y por lo tanto lo que pedimos a esta comisión es que esta Cámara inste al Gobierno para efectivamente reconocer como organización terrorista al Cártel de los Soles. Debo decir que esta cuestión de cómo se adoptó la resolución del Parlamento Europeo no dejó de incluir una cierta polémica con el Grupo Popular, porque el Grupo Popular trató de capitalizar el protagonismo sobre este particular cuando inicialmente se había opuesto a que se incluyese al Cártel de los Soles. Actitud inicial, difícilmente inteligible, pero que fue lo que sucedió. No es difícilmente inteligible que el Grupo Socialista y otros grupos en el Parlamento Europeo y sus integrantes que son grupos parlamentarios en parlamentos nacionales, como es el caso de las Cortes Generales, pues se opongan, porque claro, lo hacen siempre, porque ya sabemos que practican esta política exterior de amistad con Maduro y que éste tiene un representante especialmente autorizado, aunque no formal, nos da igual, material,
que se llama Rodríguez Zapatero y que es el que, en fin, defiende los intereses de este régimen dictatorial y por lo demás ligado al narcoterrorismo, porque ya comprenderán ustedes que los recursos de ese grupo faccioso que encabeza la República de Venezuela, llamada República Bolivariana, pues no son de origen lícito todos, por más que hayan expoliado el tesoro venezolano. Tienen este origen, que esto no constituye ninguna novedad. Ya saben ustedes que el expresidente de Colombia, Samper, que forma parte del Grupo de Puebla, cuando fue interrogado acerca de si había financiado su campaña con fondos de origen en el narcotráfico, dijo sí, como todos los presidentes de Hispanoamérica. Bueno, esta es una realidad detestable, pero otra cosa es que haya un defensor en Europa y en particular en España que resulta ser un expresidente del gobierno, que le cuchichea al oído al presidente del gobierno actual y que pues ya sabemos que ha decidido como bandera de enganche político seguir con su campaña contra lo que él llama la extrema derecha, en este caso con unas tomas de postura inconcebibles en un país occidental en materia de política exterior, porque no es solamente la cuestión de Venezuela o de Cuba, pues podemos hablar de China y de otros particulares, ¿no? Bien, ¿qué es el Cártel de los Soles? Pues el Cártel de los Soles efectivamente es un grupo, como se dice en la resolución del Parlamento Europeo, ya incluido en una lista de organizaciones terroristas por el Departamento del Tesoro norteamericano, de lo que informó el 25 de julio pasado el Departamento de Estado. Ya desde 2020 el Departamento de Estado de los Estados Unidos, siempre con la administración del señor Trump, todavía en 2020 recuerda este efecto, consideró que los jefes del Cártel de los Soles eran Maduro y Diosdado Cabello, que ahora mencionan expresamente junto con otros mandatarios bolivarianos la resolución del Parlamento Europeo. Recordemos también que en 2005, qué curioso, el gobierno bolivariano de Maduro expulsó del territorio colombiano a los agentes que allí actuaban de la DEA, es decir, de la Drug Enforcement Authority de los Estados Unidos, que es la entidad que lucha contra el tráfico de narcóticos y el narcoterrorismo en general, pero sobre todo el tráfico de narcóticos en el continente americano y en todo el mundo por lo demás. Pues bien, en esta situación estamos y esto es lo que solicitamos de esta comisión, aunque ya sabemos que no contaremos con el apoyo de la izquierda alineada en posturas, no voy a decir del tercermundismo no alineado a la Guerra Fría, en una alineación de tipo a la antigua, podríamos utilizar la terminología mutatis mutandis prosoviética, ¿no? Soviética, bueno, en fin, ellos sabrán lo que hacen, pero es evidente que sus móviles son conocidos para los españoles, que es seguir agitando ese espantajo de que viene la derecha y que viene la extrema derecha y que viene la extraderecha y que viene el coco, para ver si así conmueven a una parte de sus electores más incautos o acaso de peor fe y siguen votándoles, porque los más sensatos me parece que ya les han retirado su confianza, como indican las encuestas, hace mucho tiempo. Pero, en todo caso, esta política para la supervivencia no es legítima, cabal, ni merece ningún aprecio, sino mucho desprecio. Nada más, gracias. Muchas gracias al señor Sánchez García por la presentación. Esto es un lío, que demores. Espera, que hay que ponerlo. Muchas gracias al señor Sánchez García por la presentación de la proposición no de ley. A continuación tiene la palabra para la defensa de la enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular la señora Álvarez Toledo. Muchas gracias, señor presidente. Sí, señorías, este Gobierno no practica la política exterior, la utiliza obscenamente. Lo vimos ayer en Madrid. Sánchez reventó la vuelta a España, como un torra cualquiera, alineando la institución con el escuadrón. Apreteu, apreteu. No lo hizo por un compromiso ideológico o sentimental con la causa palestina. Y, desde luego, tampoco por el bien de España. Violencia en las calles, policías heridos, niños aterrados, una ruina. Lo hizo por su interés personal, egoísta, inconfesable, para desviar la atención del cóctel de corrupción, prostitución, claudicación y parálisis que define a su gobierno.
para polarizar al país y movilizar a una izquierda alicaída. Sánchez utiliza a los niños palestinos como escudos electorales. No le importan los derechos humanos, solo su poder. Y la prueba definitiva es Venezuela. Sí, el motivo de esta PNL. Fíjense, señorías, qué hipocresía y qué moral oscilante. Sánchez nos exige, incluso a gritos, que llamemos genocidio a la matanza de Gaza. Sin embargo, él se niega a llamar dictadura a un régimen que lleva décadas secuestrando, torturando y matando a ciudadanos inocentes. Un régimen que ha provocado el éxodo de 8 millones de personas, que ha hundido al 75% de la población en la pobreza, que ha institucionalizado el terror como forma de gobierno. En realidad, llamar dictadura al régimen de Maduro es ennoblecerlo. Es una organización criminal, sí, la fachada del cártel de los soles. No solo reprime y somete a los venezolanos, además exporta violencia, droga, miseria y muerte al conjunto del continente americano y de ahí a Europa. Así lo acaba de reconocer el Parlamento Europeo a instancias del PPE, SR, Renew, y así debe reconocerlo España. Y por cierto, señorías de Vox, ¿por qué se atribuyen la autoría de esta resolución? ¿Qué necesidad pueril tienen de mentir? Nosotros celebramos que usted haya traído esta iniciativa hoy aquí. ¿Por qué no celebran ustedes cuando nosotros nos anticipamos? La enmienda que hoy presentamos tiene varios puntos. El primero es elemental. El Gobierno tiene que reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. ¿O es que los mandatos del Congreso valen cuando coinciden solo con los intereses de Sánchez? Si es para amnistiar a golpistas, son sagrados. Si es para defender la democracia, son irrelevantes. El punto sobre los presos políticos también es crucial. Al menos 14 españoles, quizá incluso más de 20, no se saben sus nombres, languidecen en las cárceles chavistas, sin juicio, sin garantía, sin apoyo consular, abandonados por la nación de la que son ciudadanos. Nuestra enmienda incorpora todos sus nombres como homenaje, pero sobre todo como exigencia a un gobierno que oscila entre la complicidad y la desidia. Pero el punto más importante, señorías, es el sexto. Sí, apoyamos todas las iniciativas dirigidas a retirar los visados, privilegios e inmunidades a dirigentes políticos, incluidos exmandatarios europeos, que con invocaciones espurias al diálogo o bajo la falsa coartada de la mediación han contribuido a blanquear, sostener y perpetuar la dictadura de Maduro. ¿Les suena, señorías, del PSOE? José Luis Rodríguez Zapatero lleva años ejerciendo como civilino operador de Maduro en la sombra, no por ingenuidad, por interés. Empezó traficando con el sufrimiento de los presos políticos. Les ofrecía una salida condicionada al interés de la dictadura. Ya saben, si te callas, te libero. Luego se erigió en fake mediador. Participó en una veintena de procesos de diálogo, todos inútiles, todos balones de oxígeno para el régimen. De ahí pasó a ser observador electoral en jefe del chavismo, el único que no vio el fraude masivo del 28 de julio y el único que ignoró las actas heroicamente recogidas por las fuerzas democráticas. Me extiendo, señor presidente, porque pensé que me habían dicho 5 minutos. Sí, pero un error. Nos tenemos que remitir al tiempo. Voy a ser muy breve, de verdad. No, 10 segundos. Por favor, señor presidente. Ha habido un error de comunicación que no es mi... Sí, pero el funcionamiento de la comisión hay que mantenerlo. Pensaba que el defensor tenía 5. 10 segundos. Incluso participó en la perversa operación que acabó con el presidente electo en el exilio y tras un mes sumergido reapareció para avalar a Maduro. ¿Y ahora en qué anda? Al parecer con maniobras para sustituir a Maduro por Delcy Rodríguez, lampedusismo al servicio de la dictadura. Tenemos que dejarlo aquí. Señor presidente. Lo siento. Teníamos 5 y lo dejan 3. Como no lo dices. Tiene la palabra para la posición del Grupo Parlamentario Socialista, señor Lemos Rubiales. Por 5 minutos, entiendo, ¿no? 5 minutos, como la portavoz del Grupo Popular. Gracias, señor Si presidente. le parece bien, 3 minutos. Gracias. Vale. Bueno, ¿les suena a Gaddafi, señorías del PP? ¿Les suena el dictador de Libia? También una de las personas que más hizo por el terrorismo internacional en los años 80, gran amigo de la familia Aznar. ¿Les suena, señorías del Partido Popular? Mire, la Unión Europea establece
que serán considerados actos terroristas aquellos que, por su naturaleza o contexto, se cometan con la finalidad de intimidar gravemente a una población o obligar a un gobierno u organización internacional. En el mes de mayo del 2010, casi 1.000 personas de 40 países del mundo consiguieron organizar una flota para prestar ayuda al pueblo palestino. De ahí surgió la Flotilla de la Libertad, pero en la madrugada del 31 de mayo la embarcación fue atacada por Israel, dejando 10 muertos y más de 50 heridos. En el año 2025, los ataques no han sido pocos. En la madrugada del 2 de mayo, el barco Conscience, también de la Flotilla de la Libertad, fue atacado con drones en aguas internacionales frente a Malta. Ustedes, señorías de Vox y señorías del Partido Popular, entienden que ataques de este nivel y de esta dimensión en aguas internacionales en pleno mar Mediterráneo se podrían denominar un acto de defensa o simplemente es terrorismo. El pasado 10 de septiembre, el Estado de Israel bombardeó un edificio en Qatar, acción criticada hasta por el propio Trump. ¿Cómo denominarían estas acciones sus señorías de Vox? ¿Terrorismo o declaración de guerra? Recordemos que Qatar es una nación amiga para Israel. Miren, esto no es nuevo. Lo que hoy estamos debatiendo se ha debatido en otras ocasiones con otras cuestiones. Porque la declaración de un Estado terrorista para Estados Unidos es como el paso previo a la invasión. Irak, Siria, Libia, Afganistán, todos países que previo ataque estadounidense fue acusado de ser un país terrorista. Y tras la invasión y tras la guerra, ¿cómo quedaron esos países? Con una falta de Estado tremendo, falta de recursos y, sobre todo, falta de futuro. Porque, lejos de ser liberados del yugo de los dictadores, lo que fueron es aún más ahondado en la miseria y en la pobreza. Mire, es curioso y cómico ver cómo Vox, un partido cuya fundación fue inoculada con la ayuda del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, que integra el grupo conocido como Organización de los Mujahidines del Pueblo de Irán y que fue declarada organización terrorista, se convierta en el Congreso de Diputados en el adalid de la lucha antiterrorista internacional. Miren, señorías, la derecha de este país debería ser muy discreta en lo que se refiere a señalar a nadie sobre los vínculos de la política con el narcotráfico, porque esto se les puede convertir en una bala de ida y vuelta. Miren, les recuerdo un dato. El señor Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de México entre el año 2006 y el 2012, bajo Felipe Calderón, fue condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, corrupción y protección al cártel de Sinaloa. El señor García Luna pertenecía al PAN mexicano, Partido de Acción Nacional, organización sobre la que sus amigos de Yunque, amigos de Vox, tienen y, sobre todo, tuvieron en aquel gobierno del señor Felipe Calderón mucha influencia. ¿Les suena, señorías del Partido Popular, la macromafia? Voy acabando, presidente. Es el cártel de la droga que opera en Países Bajos y Bélgica, con ramificaciones en toda Europa, en España también. ¿Saben quién es, señorías del Partido Popular, para la Policía Nacional el supuesto líder de ese cártel en la Costa del Sol? Don Joaquín Bockberg, hijastro de la alcaldesa de Marbella. Esta organización ha querido sembrar el terror en Holanda y en Bélgica, amenazando a políticos e incluso a miembros de la Casa Real. ¿Podríamos decir que con estos datos esa organización podía también considerarse terrorista? Miren, señorías, y acabo. Cuando traigan a la Corte alguna iniciativa para debatir sobre terrorismo internacional, nuestro grupo estará para debatir y para aportar. Mientras tanto, dejen de reírse de los españoles, porque todavía resuena la comisión de investigación en este Parlamento para intentar cambiar el relato del 11M. Gracias. Gracias, señor Lemus Rubiales. Tiene la palabra el grupo parlamentario proponente, Vox, para aceptar o rechazar las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Solo aceptar o rechazar, por favor. Solo aceptar. No se puede motivar el motivo. No se puede motivar. ¿Por Es el qué no acuerdo se de la puede comisión. motivar? ¿Por qué no se puede Porque motivar? lo hemos acordado así, Señor todos Pérez. juntos. Ah, lo hemos acordado así. Pues lo hemos acordado bastante mal. Sí, sí, Podríamos podemos haber acordado modificarlo. lo contrario. Las acepto o Bueno, las rechazo. vamos a ver. Pero sí es muy fácil. Aceptar o rechazar. Pero déjame que diga algo. No, no, no. Es que Aceptar o rechazar. la señora oradora se empeña en decir Santiago. cosas que no son ciertas. Además Señor de Santi que García, en ocasiones anteriores ¿acepta o nos ha copiado rechaza bastante, pero mal, porque lo- se equivocó al lo que copiar les dejo- sobre Venezuela. Pero bueno, Bueno. da igual, que se callen ustedes, Sí, que no por están favor. hablando. Bueno. Bueno, vamos a ver, aceptamos la enmienda de mala gana, pero la aceptamos. muchas gracias, señor Sánchez.
Pasamos al siguiente punto de orden del día,